tal, chicos? ¿Cómo están? En este problema nos dicen que hay un objeto que va a ser soltado del punto A y va a empezar a desarrollar un movimiento vertical de caída libre. Nos piden determinar cuál es la variación que sufre la rapidez de su sombra un instante antes de pasar por B y un instante después de pasar por B. Para resolver los problemas que impliquen sombras producidas por algunos objetos opacos, hay que tener en consideración algo muy importante. Si yo tengo por este lado un objeto luminoso y acá una superficie, la superficie se va a ver iluminada por ese objeto luminoso. Sin embargo, si tengo un objeto opaco que se mueve entre ellos dos, este objeto opaco va a producir una sombra en la superficie. La razón es que el rayo luminoso que sale de la fuente y choca en el objeto ya no logra llegar a la superficie, produciendo en este punto una pequeña sombra. En realidad se presenta una pequeña penumbra, que es, digamos, ligeramente menos oscura que en el caso de la sombra. Y es porque sí hay algunos rayos luminosos que de todas maneras llegan a estos puntos, debido pues a que las dimensiones de la fuente luminosa no son del todo puntuales, es decir, no son muy pequeñitas, ¿no? Entonces, si el objeto luminoso es grande, como un foco, algunos rayos luminosos que salgan de aquí van a terminar al final llegando a ese punto, ¿no? Sin necesidad de pasar por el objeto. En todo caso, se produce una zona que tiene menos luminosidad que el resto, y esta zona va a empezar a desplazarse, ¿no? O sea, esta zona opaca no se queda quieta, sino se desplaza a medida que el objeto también lo hace. Y si bien el objeto, digamos, ¿no?, es libre de moverse por donde quieras, la sombra no lo es, porque la sombra solamente va a moverse a lo largo pues de la superficie donde se proyecta, ¿no? En el caso del problema hay que tener en consideración lo siguiente. La figura nos muestra cuando el objeto ya está en B. Cuando el objeto ya está en B, la sombra va a estar justo en la esquina. Pero un instante antes de que el objeto opaco se encuentre en B, la sombra habrá estado moviéndose a lo largo de la pared vertical. Pero un instante después de haber pasado por B, ya se estará moviendo en la superficie horizontal. Esta es la figura que nos representan en el problema. El objeto B se mueve a lo largo de esta línea, pero un instante antes de llegar a B, la sombra se va a estar moviendo en la pared vertical. Y un instante después de pasar por B, la sombra se va a estar moviendo en la superficie horizontal. Entonces habrá un cambio, ¿no?, de dirección y obviamente también de rapidez. Para determinar la rapidez instantes antes de pasar por B, le vamos a llamar U1 a esa rapidez, e instantes después de pasar por B, a la cual le vamos a llamar U2, hay que tener en consideración lo siguiente. La velocidad de la sombra y la velocidad del objeto están relacionadas en función de esas distancias y también del ángulo que forman las velocidades con esa línea. Vamos a llamarle a este ángulo alfa y vamos a llamarle al ángulo que está acá beta. ¿Qué es lo que se cumple? Lo que se cumple es lo siguiente. Se cumple que V, que es la velocidad del objeto, por el seno del ángulo alfa, es a este segmento A como U por el seno del ángulo beta es a este segmento de acá B. O sea, la componente de esta velocidad perpendicular a esta línea es A, como la componente perpendicular de esta velocidad perpendicular a esta línea es A B. Esta relación nos permite determinar la velocidad de la sombra en función de la velocidad del objeto o al revés. En este caso queremos hallar U1 y U2. Entonces, ¿qué necesitamos para calcularlo? Primero, la velocidad del objeto. La velocidad del objeto es bien sencillo de calcularlo, porque como se trata de un movimiento de caída libre, calcular la velocidad que tiene en B no va a ser difícil. Podemos aplicar la siguiente relación. La velocidad final al cuadrado en un movimiento de caída libre es la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicado por el desplazamiento. La velocidad final al cuadrado es la velocidad de B. La inicial es 0, ya no lo voy a colocar, sería 2 veces, la aceleración sería la de la gravedad que va a dirigir hacia abajo, cuyo módulo es G, y el desplazamiento, que es esta distancia de acá hacia acá, le podemos llamar simplemente H. Ese valor de H es fácil de determinar, como estos segmentos son iguales, y le voy a llamar en esta ocasión L y L. ¿Estamos? Este segmento de acá sería la base media del triángulo, ¿no?, rectángulo que está aquí abajo, ¿no?
entonces todos estos segmentos medirían 5, la mitad de 10. Y como todo es 10, entonces el h también debe medir 5, ¿no? Entonces sería 2g multiplicado por h. La velocidad de v entonces nos va a quedar raíz cuadrada de 2g por h. Una relación bastante conocida y que algunos ya la aplican de forma directa, ¿no? Pero bueno, acá he querido deducirla. La velocidad de v entonces nos quedaría 2 por 10 por h, que vale 5, quedaría 100, 10 metros por segundo. Nos estaría saliendo la velocidad de v, que para nuestro caso sería la velocidad del objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el ángulo que está formando con esa línea, y ese ángulo es el ángulo que está por acá. Esos ángulos son bien fáciles de calcular, ¿no? Porque mira, esto de que es 10, lo de que es 7,5, están de 4 a 3. Este ángulo sería 53, este sería 37, y obviamente el de acá también sería 37 grados, ¿ok? Bien, si yo quisiera calcular U sub 1, tendría que conocer el ángulo que está acá y el ángulo que está acá. Pero como este punto está casi encima de B, o sea, está muy pegadito a B, prácticamente los ángulos serían 37 y 37 por ese lado, ¿no? Y cuando él está en este punto, o sea, después de pasar por B, va a ocurrir exactamente lo mismo. Este punto está tan cercano a B que prácticamente está encima. Entonces el ángulo de acá es prácticamente 37 y el ángulo que está acá es prácticamente 53. Bueno, aquí lo he exagerado, ¿no? Parece que fuera más, pero en realidad este punto está ahí, casi ahí, ¿no? ¿Vamos? Está casi en la esquina, y este punto de acá también está casi en la esquina, ¿no? Sino que por cuestiones de visualización lo he colocado aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos, por ejemplo, U sub 1? Para determinar U sub 1 hacemos uso del ángulo de 37, ¿no? Porque la sombra se está moviendo a lo largo de la pared vertical, y cuando intentemos determinar U sub 2 haremos uso del ángulo de 53, porque ahora se estaría moviendo en la superficie horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a borrar esto y ya vamos a pasar una vez a operar. Iremos instantes antes de B, o sea, instantes antes de pasar por B, ¿no? Así. Instantes antes de pasar por B, la velocidad estaría a lo largo de la pared. Vamos a llamarle U sub 1, ya lo comentamos, ¿no? Está justo por acá, le vamos a llamar U sub 1, ¿no? Y cuando ya haya pasado le vamos a llamar U sub 2, ¿no? Pero vamos a considerar el ángulo de 37. Entonces U sub 1 por el seno de 37 es a esta distancia, que vale 2L, como la velocidad del objeto, que es V de B, por el seno, mira qué bacán, también de 37, ¿no? Es a esta distancia, que es L. Si te das cuenta, cuando las velocidades son paralelas, entonces los ángulos ya no nos van a interesar, porque al final, como son del mismo valor, se van a terminar viendo, ¿no? Solamente dependería de la relación de lados, si es que son paralelos, como en este caso, ¿no? Y de acá obtendríamos el valor de U sub 1, que sería, bueno, L se va con L, 2 veces la velocidad del objeto. Y como la velocidad del objeto vale 10 metros por segundo, sería 20 metros por segundo, ¿no? Ahora, después de pasar por B, y estamos hablando de instantes después nada más, ¿no? ¿Ya? Tendríamos lo siguiente: U sub 2 por el seno, ahora el ángulo de 53, es a toda esta distancia que vale 2L, como la velocidad del objeto, que es V de B, por el seno de 37, es a esta distancia que vale L. Y de ahí empezaríamos a operarlo, ¿no? Se va L con L, el seno de 37 es 3/5, el seno de 53 es 4/5, se van la quinta parte, ¿no? O sea, sacamos el 1/5, nos quedaría como 3 y como 4. Y esto entre 2 nos quedaría 2, pasa a dividir, entonces nos estaría dando que el U sub 2 es 3 medios de la velocidad del objeto. Como es 10, nos estaría dando 15 metros por segundo. Ahora bien, como ya tenemos la velocidad antes y después, ya podemos calcular la variación de esa rapidez, ¿no? La variación de la rapidez. Lo vamos a simbolizar como delta de la rapidez de la sombra. Sería la rapidez final, que es el U2, menos la rapidez inicial, que es el U1. 15 menos 20
nos estaría quedando menos 5 metros por segundo. Ese menos implica que ha habido una disminución de los ratios, ¿no? Que se movía así y luego se movió para este lado, ¿no? En el caso de que nos den una superficie que no fuera plana, o sea, imagínense que le dan por acá una superficie curva, ¿no? Una cosa así. Si le dan una superficie curva, el procedimiento es muy semejante. Claro, lo que deben tener en cuenta es que como la curva viene a ser la trayectoria por donde se va a desplazar la sombra, el U va a estar a lo largo de la tangente, ¿no? De esa curva. Y luego el procedimiento sería muy semejante. Así es que espero que este ejemplo les haya servido como para que sepan cómo atacar este tipo de ejercicios que implican sombras y que son bastante recurrentes en los exámenes de admisión y en muchas prácticas del tipo PREP.